Y esta es tercera llamada. ¡Tercera llamada! ¡Comenzamos! Hola amigos, hola amigas, hola todos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos sean todos ustedes de nuevo a este su canal Gaming Plays con su amigo Carlos. El día de hoy traíamos en la tarde el tema del versus. La verdad es que he tenido bastante trabajo y me costó trabajo. Me fue difícil programar los juegos que teníamos. Realmente tenía 3, pero el de Alan Wake todavía no lo bajaba. Entonces opté por ver entre el Amnesia y el The Sinking City de H.P. Lovecraft. Estos dos juegos, tanto el Amnesia como el Sinking City, ya tenía bastante tiempo detrás de ellos, pero el día de hoy, uno de ellos, el Amnesia con los 3 juegos, está en el Game Pass, por si lo quieren jugar y lo quieren descargar y aprovecharlo, y el Sinking City te lo ofrecen creo que por 185, 200 pesos, algo así. Pero está optimizado para series X y series S. Yo lo iba a comprar para Nintendo Switch, pero la verdad es que pues está mejor en cuanto a gráficos. Si es la misma historia, pues se me hace más cómodo jugarlo definitivamente en el Xbox. Y también tenemos The Alan Wake Remaster. También me costó creo que como 200 y algo pesos, entonces pues está muchísimo mejor inclusive que en la tienda de Nintendo Switch. Por si tienen ustedes varias plataformas, pues chequen la que más les conviene y ahí la compran, ¿no? Y bueno amigos, pues vamos a comenzar el día de hoy. Y bueno, vamos a repetir a nuestros 3 últimos suscriptores como siempre, que es Magic, Eric España y Francisco Enríquez. Y ahora sí vamos a pasar a la parte que a ustedes les gusta, porque ustedes no vinieron a verme a mí. Supongo que vinieron a ver algo. Vamos a subirle un poquito el volumen aquí porque desde la vez de Resident Evil por Remake el martes, bajé el volumen lo suficiente para que no hubiera un problema por ahí por las canciones que luego ponen con el tema del copyright. Así que vamos a jugar The Sinking City. Gracias Omar Valerio por haber elegido este juego y ojalá que sea del agrado de todos ustedes. Gracias amigos de la plataforma morada. Gracias amigos de la plataforma roja. Inspirado por las obras de H.P. Lovecraft, The Sinking City retrata una era en la que las minorías étnicas, raciales y de otro tipo tenían mala consideración social. Estos prejuicios estaban mal y siguen estándolo. Ok, estoy de acuerdo. Ok, la función de autoguardado está hecho con Unreal Engine y es de Frogwares. Ok. ¿Cómo se juega? Es más como tipo point and click. Forastero, las pistas en tu cuaderno tendrán un icono que indica que las puedes usar para avanzar en el caso. Las pistas en tu cuaderno tienen el icono de pistas. Ok. Digamos que es normal, difícil y muy difícil, ¿no? Bueno, como yo es la primera vez que lo juego, pues vamos a jugarlo como para gente teta así como yo, ¿no? Nueva partida. Ok, a ver, espérenme tantito.
Porque al parecer... Ahí está. La Ibermedia me está fallando. Bienvenida, Gélida. Querido señor Charles Reed, tal como solicitó, he investigado los brotes de histeria y las visiones en la ciudad de Oakmont, Massachusetts. Resulta que sus suposiciones eran correctas. Los casos son más frecuentes aquí. Hombres y mujeres de todo el país se ven atraídos a Oakmont, torturados por visiones similares a las suyas. Una ciudad que se inunda, la presencia de algo enorme pero desconocido. Por casualidad, creo haber encontrado la fuente de su dolencia y a una persona que podría ayudarle. Prepárese y venga a Oakmont tan pronto como le sea posible. Le recibiré para ayudarle en lo que pueda. Cordialmente, Johannes van der Berg. Era el Johannes van der Bergo. Ya es el que nos escribe. Pues sí se ve bien, ¿eh? Una maleta de la US Navy. Yo no sabía que en esos frasquitos de medicina les daban como opio. Y medio quedaban drogados para bajarles los traumas de la guerra. Porque muchas de estas personas que se hicieron detectives después fueron sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial, creo. Para el caso de la segunda no sé qué les daban. Pero al parecer el barco está haciendo agua, ¿eh? ¿Eh? Ahí está el Sete Hulu. Hulu. ¿Vas a aventar, güey? Aventó las fauces como de la madre esa. Qué feo desea soñar esas cosas, ¿no? Definitivamente. Imagino que si tienes ese tipo de sueños, has de tener algún tipo de pedo mental muy grave. Para ver. Barco Caronte. Ay. Ok, si lo puedes rotar para diferentes ángulos. Está bien hecho, está mal. ¿No lo puedo agarrar? Querido señor Charles Reed, bla 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 bla. Cámara plegable. ¿Me puedo llevar el arma? ¿En serio? Chingado, ¿cómo puede ser posible eso? A ver. Tengo que dejar presionado el botón A para que abra completamente lo que... El símbolo está rarito. Never trust a tourist advertisement. ¡Ay! Take your belongings off my ship first. Take your belongings off my ship first. Fotografiarla. Mostrar en el mapa. Habilidades. Ok.
never have to use it, but something tells me I will. El ojo de la mente me late. Va a tener algunas cosas que ver más adelante. Ok. ¿Cómo sacas la cámara? Now get out. Now get out. Pinche marinero agradable, cabrón. ¿Cómo me voy, güey? ¿Me tiro nomás por la borda o qué? Le pegué un palazo. Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you in the flesh. Nice to meet you. Mr. Johannes van der Berg. Ah, él es el At Van de your Verga. service. I did promise to meet you the moment you arrived. Much Está bien obliged, optimizado, Mr. El peluchito de aquí de la I guess I estola de didn't este expect güey, to la meet lamparita so aquí en el late. pecho, el sombrero Please mojado, call me Johannes. las fibras de la camisa del Vanderbergo, los But botones, where are my manners? la costura de los Welcome to the botones. proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour, though it is its most important. You said you know someone who can help me with my problem. The visions have been getting worse. Such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. By chance, the man I spoke of, Robert Throgmorton, is already at the port. He has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. Okay. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. Reaching Oakmont was no easy task. Most maps I found didn't mark it, and this rickety packet ship is the only one that sailed here. Why is that? Oakmont is no ordinary place. Its unique geographical position and the flood, a recent natural disaster, make it nigh impossible to reach. But you made it, Mr. Reed. I'm sure the tides of fate would have brought you here one way or another. Tell me about this flood. It began 6 months ago. Storms raged for several weeks, and the water has risen ever higher without receding. Now the city is cut off from the mainland. I must say I rather like it, despite the inconvenience. Atmosphere, you know? How can I find Mr. Throgmorton? Don't worry, you Throgmorton. can't miss him. Throgmorton tends to stand out from the crowd. I'll need a place to lay my head while I'm here. Any recommendations? Fear not. I've already feathered a nest for you. There's a room in your name at the Devil's Reef Hotel. Devil's Here's Reef. the key. Sounds... Cozy. Don't judge a book by its cover, Mr. Reed. Okay. What's the best way to get around Oakmont? I'd like to drop my things at the hotel. Most locals go by foot or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. You're too kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel and a few other key places. How do you fill your days, Mr. Vanderberg? I host a philosophy club for the like-minded intelligentsia, gathering seeds of thought like moths drawn to a flame. Does Oakmont really have much of a market for philosophy these days? There is no consciousness without pain, Mr. Reed. No better moment for clarity than times of hardship. Los reflejos de los Other places? botones. Like what? You're a private eye, yes? Well, I've highlighted the police station, city archive, newspaper, places you'll need to get to the truth. This city is insular, its ways mysterious. No one will take you by the hand, so you better know where to turn in search of a lead. Okay. Well, that's it for now, I think.
thanks for helping me get my Y se ve que no ha dormido mucho el detective. The pleasure was mine, Mr. Reed. Oh, before you go, how can I get in touch with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds you. We'll meet again, Mr. Reed. No lo dudo. Tiene controles de tanque esta madre. Hey, knock it off. Hola. ¿Tú quién eres? ¿No? Vale, a ver. Hola. Te pareces mucho a ese güey. A ese que va allí. ¿Son parientes o algo? Flavorful seafood. Flavor. ¿Tiene una palabra? Snub it, landlubber. ¿Qué? I don't care about your petty excuses. Ah, su pinche madre. ¿Quién es este No one güey? leaves the port until my son is found, and that is final. Excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but not interested. Go away. My Tiene name's cara de Charles chango. Reed. I'm a private investigator, just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator, you say? Well, perhaps we can help each other. If I may ask, what happened to your son? Why do you care? What's your angle, outsider? Well, like I said, I'm a PI. Finding people is kind of my specialty. Is it? Well, Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish in some other language. Gibberish? That he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete malarkey. I know my Albert. I raised him strong and smart, the best of his kind. It couldn't have been him. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers. Mark my words. Innsmouthers? I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this damn city. The port, Este juego va a ser bien lento. Bay, Salvation Harbor, the shells. They are everywhere. So they're just refugees. Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble. Buenos gráficos tiene. I've heard you're the man to speak to about visions, outbreaks of hysteria. I'm trying to get to the bottom of it myself. Another newcomer with another problem. Yes, I know. ¿Por qué su ropa no se moja? Tiene un Can I sombrilla ask you arriba. a few questions? How dare you? My son Albert is missing, and no one in this Innsmouth-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. Mr. Throgmorton, let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you can get. Vera, you have a point, Vera. newcomer. Please forgive the question, but I've never met a man quite like you before. That's because no man measures up to the Throgmorton lineage. Proud and powerful blood flows through our veins. My father united with a certain royal family, which has blessed all our offspring with these exquisite features. Sorry, did you just say Vera? What does that mean?
You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. That is, if you want to fit in. It is a fascinating plan. Agente, buenas, ¿cómo estás? Buenas noches. Means fine. I was saying, we have a deal. I see. Thank you. I need to know more about what happened to Albert. Dane, did you not listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was found on the shore in a lifeboat. This fisherman supposedly brought him to their house, and then left to call me. But when I arrived here, my son was nowhere to be seen. Anything else? Clearly, something suspicious occurred inside the house. I suggest you stop dawdling and go see. Ese señor se parece a un tío que tengo. Ay, agente. No me digas eso. Where's the house where this all happened? For Kay's sake, I thought you were a private eye. We're standing right in front of it. You mentioned a lifeboat. Is it still around? Yes. Face the house, then to the left is a beach that borders a fence. You'll find it there. As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throgmorton, it's time for me to get started. Se llama Jorge de Quiñones en el Curioso. And be quick about it. Aquel señor Vanderbergo. I've said everything I know. Don't do anything stupid, newcomer, and keep your hands where I can see them. Ah. Policía chafa. Estamos en la casa, luego va a haber una playa y una de esta fence. What's your problem? Ninguno, amigo, tengo que buscar al joven Albert Morton. No entry private. Este es el bote. Where's your Oberon, huh, Titania? ¿Sabes algo? You like it here, newcomer? Well, get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. La esto. What is la esto, güey? Espero que alguien encuentre esto. Me llamo Alberton Morton, son mis últimas voluntades. Quiero avisaros, no bajéis las profundidades bajo Oakmont. Ahí, bla, bla, bla. Cueva, la profesora, temo que será de mí, canta en mi mente, danza en mis párpados siempre que cierro los ojos. El ciclo sigue, 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 sigue y al final llega. Fine. What's the problem con la voz más varonil que he escuchado? Sí, ¿verdad? Something with this helmet gives me chills. What's wrong with it? Voy a ver algo dentro del pinche casco. Something with this helmet gives me chills. What's wrong with Ok, it? acabo de ver dos marcadores. ¿Qué pedo, güey? El marcador azul del lado derecho que se rellena automáticamente. Creo que es cuando entro en modo de visión de esta madre o algo así. Y el rojo que supongo será la energía. Y este güey ya se siente como mareado. You like it here, newcomer? Well, get used to it. Este cabrón no se trepa las cosas. Tengo que picar el botón Y para treparme a los escaloncitos, ya ni chinga.
Ok. También me sirve para brincar estas madres. Bueno. Siempre se me hace curioso eso de las notas en los juegos. Como yo nunca he hecho algo de un diario, se me hace raro. Sí, agente. Mr. Throgmorton, I found this in the lifeboat. Looks like it's your son's will. Give it to me. Oh, my boy, what did you get yourself into? If only I hadn't sent you on that cursed expedition. Bye. I gave you clear instructions. Uy, pues did I sí. not? Casa del Fisherman. Ahora buscar al pinche morrillo este. Al Alberto Primate. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. Let's see what you find, newcomer. Perro. Tengo vista de rayos X, culebro. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Someone's right. Hello? Hey, can you hear me? Oh, my head. What? Who are you? Who are you? Police? I already told Kevin, the bienvenido man- seas. It's okay. I'm Charles Reed, Private Eye. Mr. Juegazo. Throgmorton hired me to find Eso me han his dicho, son. por eso lo estaba buscando. Oh, okay. Y ahora que está con descuento en el Xbox, pues lo compré. Me costó como 200 pesos. I want to know what happened here. Every detail. I don't remember much. Me, Paul, and Lewis. We were here. This is our house. Barry was outside on his business. Then he came back carrying Throgmorton's son. He was unconscious, barely breathing. Barry left again to call Mr. Robert. Then what? We put the guy in Lewis's room. Then he started to make these horrible sounds and... Okay. My head began to burst, and he woke up. And after that, I don't remember a thing, just dreams. Drowned streets, a sleeping giant, a voice that called me... That sounds familiar. Tell me about yourself. Name's Will. Will Hammond. I'm a fisherman. We all are. Live here together. Me, poor fella Paul, Barry, and Innsmouther Lewis Flynn. We moved here after the flood. I worked on the railroad, but the rail ain't kicking anymore, so I started fishing. It was at or starve. Where are all the other guys? That's Paul there on the floor. Kay be with him. Barry's outside with Mr. Throgmorton. Lucky rascal missed everything. And I have no idea what Lewis or Throgmorton's son got to. Luis. Starting to suspect the worst. Who is this K you keep mentioning? Outsiders, show some respect. Kay is our lord, our light, our love. Sorry, I didn't know. Do you know K how is Paul Dios. died? I don't know. When I pulled myself together, he was already gone. Kay, have mercy on his soul. I'll leave you to it. Take care of yourself, Will. Please, detective, sir, tell me the truth. Could it be me? Did I kill Paul? Or Kay, did I kill him? I don't know yet, Will. Hmm. And the police will stop anyone coming in or out of here, so I suggest you just try and get some rest. Todas las cicatrices que tiene el Afraid detective of en it, la I might cara. dream. Si le duele la cabeza, amigo, imagínese nomás. Choo choo. Ahem. Chuch. Yes, I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Con un barril, supongo.
Yo no sé cómo este güey se está retorciendo y el pinche policía sigue ahí escribiendo quién sabe qué madre. Y este cabrón se siente Frodo subiendo a la montaña del destino cuando va pegándole a las moscas que no existen. I'm surprised they don't have someone's portrait here. 5 cards short of a full house. Mm. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es esto? La retrocognición te permite entender acontecimientos del pasado. Examina las pistas suficientes en el escenario para hacer una visión. Acércate ahí y encuentra escenas críticas. ¡Órale! Este güey es un retrocognito. Never seen knives like this before. Masterful work. Pues procede de un pescador. Seems like prohibition hasn't affected Oakmont too much. Ok, es 1930 y tantos. So that's what an Innsmouther looks like. Un Innsmouther looks like. ¿Qué pedo, cabrón? What's happening? ¿Qué está pasando? Take this, ape face. Ape face. Yeah, run! Okay, let's see what we have here. Yeah, run! Take this, ape Oh, face. ya sé. Espérame. Uno. Dos. Take this. Yeah, run! When Albert Throgmorton woke up, he was not himself. He attacked the fishermen, and his hysteria spread to them. When he got wounded, he fled. ¡Ah! Soy bien chingón. Palacio de la Mente. ¿Qué es esto? Albert atacó a los pescadores. Los Strongmorton y los Inmaustianos están enemistados hace tiempo. Los pescadores sufrieron un brote psicótico repentino después de que Albert Strongmorton recuperara la conciencia. Lewis disparó sin avisar. Cuando Albert Strongmorton se volvió agresivo, Lewis, un pescador inmaustiano, empezó a disparar inmediatamente. Albert regresó inmortal. Bla, bla. Ok. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Let's see what you find, It would take newcomer. tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. Ah, tengo que ir al Palacio de la Mente a huevo. Albert atacó a los pescadores. Espera. Luego
Cabo. Vaya. Puedo rastrear a Albert. Pelea. Albert y el pescador llamado Louis huyeron de la casa después de la pelea. Puedo rastrearlos gracias a mi sentido arácnido. Tengo que salir primero de aquí. Porque me quita rango de visión esta madre. Si pongo la vista The detectivesca. book is damp and damaged, but clearly well cared for. Clearly well cared for. Huh. This dog mat looks better than the owner's bed. ¿Y esto me sirve para el Palacio de la Mente o algo? Ok. Imhotep. So the fisherman pursued Albert, even let off a few shots. Quedó esto, Voy a encontrar en la vida real. ¿Me ha atrapado este cabrón acá? Even though Albert was wounded, he managed to climb that high. Robert wasn't exaggerating when he said he raised him strong. Even though Albert was wounded, he managed to climb that high. Robert wasn't exaggerating when he said he raised him strong. Ajá, el polimetralla. La gorra de alguien. There's something in the pocket. Luis, por favor, dame una semana más. Sé lo que te debo, pero estoy tan mal como todo el mundo ahora mismo. Aún no tengo provisiones suficientes como para que el bar funcione con la policía paseándose por el puerto. Pero no te preocupes, he cerrado un buen trato con cierta gente y pronto debería tener una línea de provisiones. Uf, se parece a lo que me pasa cuando me duermo instantes después de comer a las 12 de AM. Así te pones con esa vista detectivesca, gente. Whomever it belongs to could not have got far. You have not gone far.
Creo que iba a ser bastante evidente. The door won't budge. Me imagino. The door won't budge. No ocupo que ceda, güey. One fatal round through the forehead. Ese es el tal Albert. Ay, cabrón. The fuck are you? Ahí ese cabrón. A mí no me está generando chingadera del demonio. Y otro por si le quedaron ganas. Luis persiguió a Albert. Albert huyó cuando lo hirieron. Luego, Luis persiguió a Albert. Ah, ok. Tiene llantitas entrenadoras inclusive. Estas no van. En el bar en el puerto de Oakmont. Estas chingaderas, por amor de Dios. No son pulpos. Lo bueno es que este chingada pala no se rompa como en Resident Evil el cuchillo actualmente, porque hay cabrón. No, me pongo muy detectivesco, pero sí debe haber cosas muy de este tipo. O sea, pero... ay, cabrón. Ya encontré la energía. Y ahí que puedes caminar por las orillas. Y no sé si eso es bueno o es malo, pero... puedes caminar por las orillas. Pues señor Tangamorton, le tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que los plátanos le van a durar más en su casa. La mala, ya encontré a su hijo. Mr. Throgmorton, I'm afraid I have bad news. No. Yeah, I found your son in the basement of a nearby warehouse. I'm sorry, but he was murdered. Shot in the head and the body hidden. It cannot be true. No, no, no. I don't believe it. No. My condolences, Mr. Throgmorton. I had hoped for a happier outcome. Your condolences will not bring him back. So much of our blood spilt for nothing. So much effort in vain. Oh, pinche chango agresivo. My poor Albert. Tell me you know who did it. I want to look him in the eyes. Con un no bastaba. El estudio de ese juego hace historias bien chingonas. Sí, está entretenido, Seems like he was a fisherman by the name. Ya la cagué. He had a gun and pursued Albert after he De las mejores campañas que he jugado. Sí me habías platicado, Kevin, que estaba buena. What do you know of him? Turns out you were right. He's an Innsmouther. Those filthy scum have done it now. When ¿A qué le dije que era Luis y no estaba seguro? The day they dared lay a finger on a Throgmorton. Bring me that dirtbag Lewis. He and I are due a reckoning. Do this for me, and I'll help you with anything you need. Bueno. Does anyone knows where's the bar? I've said everything I know. No me has dicho dónde está el bar, cabrón.
Oakmont Chronicle, departamento de Oakmont, el hospital de Santa María, el manicomio, biblioteca y el ayuntamiento. Does anyone can tell me where is the fucking bar? Chris, amigo de la mochila, tú te pareces a mí. ¿Qué necesidad de este bar? Fine. I'm gonna find it by myself. El libro ya lo había visto, la cama del veterano también. Bomba, deja de estarme oliendo los tobillos, güey. Well. Hay que caminar por algún lado de esto. Don't do that again. Hey, I won. I'm sorry. Under the kill bar. Ah, mira, pues ahí está. Pumba, deja de estarme respirando los tobillos, güey. Hey, got a spare bullet, fella? I ain't eaten in days. ¿Y te vas a comer una bala, güey? Oh, yeah. Hey, got a spare bullet, fella? I ain't eaten in days. Stay alert. Monsters lurk underground. They're everywhere. I'll miss the carpenter's food giveaway with this darn port closure. Stop it. Está escondido, no está a la vista. Come closer, troubled soul. Let me tell you what your future holds. You're some kind of fortune Una teller? pitoniza. Yes, my dear. Yes. Oh, Si le haces caso, te va a meter so problemas, güey, clear. Your path holds many surprises, newcomer. Really? Like what? Not so fast, newcomer. I see many things. For a small fee, I'll tell you some of them. All right, how much? $1? Your money has no value here, newcomer. After the flood, Oakmonters deal in the practical. Mira. Smokes and bullets. And I'll make it easier for you. I don't smoke. Let's hear what my future holds. Good. Let me focus. The sea will be generous in the coming days. Many gifts delivered, and many will regret partaking. I don't think I follow. I see old and new. A hard heart against an iron will. Whoever wins, you win too. But you'll only see that from inside a metal cage. And tall pillars circled by the dead. A race from one to the next as time itself laughs. I think I'd like my bullet back. It is what it is. The truth will out soon. Me, I just caught an early glimpse. Why do I feel like I got scammed? Bien escamado, güey. Bueno, teníamos que intentarlo, güey. Así nos da alguna pista la ruca. Logro desbloqueado, te han escamado. What the? Get the... Oh. ¿Qué dijo? Bueno, bye. El pinche. The door won't budge. Si le pones un putazo no se abre, no va. El güey tiene que estar aquí en algún lado. A huevo.
No he hablado con el bartender, ¿verdad? Welcome to Under the Keel. What do you want? I've seen some unsettling creatures Unsettling around, like nothing I've ever encountered. What are they? So you met a wild beast, newcomer. No one knows what they are, but consider yourself lucky to still be alive. Ese bigote de Hitler. ¿No lo estarán buscando usted en Alemania, cabrón? Some say they come from the sea. Others that they are Kay's punishment for us. Acuérdense que Kay es Dios. And what do you say? If it bleeds, you can kill it. Keep your gun handy. And if you want to erase the memory, I sell a perfect cure right here. Remember, better to be a coward and live than brave and dead. Unless you're a newcomer. Bueno. I'm looking for a man by the name of Lewis Flynn. Any chance he's here? Yeah. Even if I knew, I don't rat. Ya te chingaste, güey. I don't rat. As it happens, I know you owe a debt to Mr. Flynn. Trouble is, I found your note near the dead body of Albert Throgmorton, son of Robert. So, it seems Lewis is in trouble. Might have even come here to hide. But you hand him over and he won't be back to collect what you owe. Get me? Rock. That would explain the blood. Fine. If it gets me out of this. Qué fácil lo dejó ir si no era rat el güey. He's upstairs. Here's the key. You gotta promise to deal with him once and for all. But save the shooting. Lo jugué en mi calidad bajito en mi compu, qué diferencia, pero cómo lo disfruté. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? No es tanto la calidad en este momento, gente. Lo que pasa es que este es un remake que hicieron para el Xbox Series X y S. Y ya le metieron el motor gráfico de Unreal Engine, el nuevo. Pues por eso aprovecho un poco más, ¿no? Private investigator. Mr. Throgmorton hired me to find his son Albert, so I think you know why I'm here. A su pinche madre. Darn bartender. It was all that crazy ape's fault. You hear me? Calm down. I only want to speak, for now. But no, if you reach for your gun, you'll hit the floor faster than you can say poetic justice. I got nothing to hide. Start at the beginning. What happened? We were in our house, me, Paul, and Will. Un pez que es pescador. No mames. Though I told him that it would only bring bad luck. If he'd listened to me, we'd all still be alive. Come on, Lewis. Focus. Right. Well, Barry dragged that damn ape to our house. He was bragging about how much Mr. Throgmorton would give us for saving his son. But that ape, he was out cold. Then woke in an instant and started screaming, attacking us. After that, can't remember a thing. What kind of... why do you... your face, it's, Oh, so you're here to attack me just because I look different to you? Wanna spit on me, whisper to your friends? What's new? No, I'm sorry. I didn't know how to ask. I've just never met someone like you before. I didn't mean any offense. Innsmouther's bodies were blessed Innsmouther's. You're gonna see a lot of us here, so you better get over it. We are proud of who we Igual que el simio. You shot to kill. No warning, no second chances. You pursued Albert even after he fled. Why? I can't remember it. When he woke, it was like a bloody mist descended. Bloody mist. First thing I recall after is that darn warehouse and me covered in blood. I had no idea what happened, though. I suspected it had something to do with that ape. Turns out, I was right. I hear there's a bit of a feud between the Innsmouthers and the Throgmortons. Care to fill me in? Those apes hated us from the moment we arrived in Oakmont. Our home was destroyed. We just needed a place to stay. The Blackwood Grand family sheltered us, but others were not as hospitable. We needed jobs, food, and medicine. The city denied it all. And so? We had to fight for every crumb of bread.
And those Throgmortons in their high castle only made our life harder, always conspiring behind our backs, always setting people against us. I'd love to see them suffer like we suffered. You mentioned a grand family. What do you mean? So you're a newcomer, huh? Explains a lot. Yeah, a newcomer with a gun. Answer the question. Okay. People here are crazy about bloodlines and tradition and reputation. The head honchos of Oakmont are called the Grand Families. There's the Carpenters, who control most of the city's underworld. The Blackwoods, who share kin with Innsmouthers through the Marsh family. And let me guess, the Throgmortons. Right. Those filthy apes. Now that most of the Blackwoods are gone, there's nobody left to protect us Innsmouthers. The things you did to Albert don't look like a bloody rage. A fatal shot to the head, a hidden body. One might start to wonder if it was deliberate. I don't know what to say. I wasn't myself. I think I've got all I need. Please, Mr. Reed, don't tell Throgmorton about me. I know I'm in no position to ask. I didn't want to do whatever it is I did. Honest, have mercy, please. I have a family. Tengo unos guppies. Without me, they'll starve. This is not exactly cut and dry. I need some time to think. Perhaps I can offer something to grease your grinds. I still have a few bullets on me. ¿Estás sobornando, cabrón? You think you're the first person to offer me a bribe? Please, Mr. Reed. Now, don't try my patience further, Mr. Flynn. ¿Qué hacer con este cabrón pez? ¿Y ahora qué? Luis está bajo control mental. Luis mató a Lord Frogmorton bajo una clase de control mental. No era dueño de sus actos y por consiguiente no se le puede culpar de la muerte de Albert. Entonces... Please, I told you the truth. Dame las balas, pues, cabrón. ¿No? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pues, güey, trae un muñeco en el... Corre muy curioso este güey. Mr. Chango, pues ya encontré también al güey que mató a su hijo, pero creo que no lo mató él. O sea, sí, pero no. Estaba bajo la influencia de algún influjo oscuro mientras lo hacía. ¿Sabe cuál es el problema? Me ofreció unas balas, ¿usted qué me ofrece? Mr. Throgmorton, I've encountered something. What? I don't have all day. Some unusual creatures, and they sure weren't friendly. You've seen a wild beast, Mr. Reed. I'm somewhat surprised to see you still alive. Those unsettling things appeared after the flood. Unsettling, es la segunda vez que lo dicen. Studies on them, but we know little more than when we started. They're aggressive, but fortunately not immune to gunfire. No, ni a los madrazos. I learned that firsthand. Try to avoid them when possible. And when you can't, keep your weapons handy. Bye. Estoy indeciso del pinche pez. Voy a seguir vagando por el mundo.
Que corre como Boy Scout, el güey. Vamos a ver qué hacen los otros güeyes. Espérenme un poquito. Tengo que asomarme a la plataforma morada también. Te veo jugar y me recuerda lo feliz. Entonces que está bueno el... The port is closed by order of Robert Throgmorton. Back off. La madre. Se le tengo que entregar al pinche pez porque si no, no me van a dejar pasar. Había un número 3 allá atrás, en la casa de los Fisherman. Lo jugué durante lo más duro de la pandemia cuando recién empezaba y me distraía mucho de todo lo malo que sucedía con el encierro. Tremenda joya en el momento indicado. Pues fíjate que sí, mi estimado Kevin. Ay, cabrón. A nosotros que somos jugadores, este tipo de cosas son buenas, ¿no? Porque distraen mucho la mente, te ayudan a pensar en cosas diferentes a lo que estás pasando en este momento. Sí, son como una especie de evasión de la realidad, pero de forma más consciente, ¿no? Voy al botón para brincar. Lo único que no me gusta son los controles de tanque. No sé si ya me atoré aquí o qué pex. Ya vi que no. El tema es que este güey a veces se sube y a veces no. No es como que muy constante. ¿Y usted, señorita? Señorita, ¿verdad? Supongo. Aquí. Creo que no hay mucho más que hacer aquí. A no ser que entregue al pescador. ¡Ja! ¿Qué tal, Me quedé atorado aquí en esta madre. Está medio raro el control. No tiene mala movilidad, pero están medio cripples. Abre. Ah, ¿qué hacer? You look familiar, but old Billy hasn't seen you around. Quiero pasar por aquí. Esa fuerzas. Por ahí. Ya que tengo que entregar al pesa como de lugar. A ver, el bartender no me dirá algo más. No, si como no lo entregues, mejor yo te ayudo a pasar. Mira, te escondes por aquí y te vas. Ya me estafaron mi bala del día, güey. You want a drink? Es que no hay una contrapropuesta que me ayude a salir. Please, I told you the truth, I swear. Ni modo. Dios mío, es Venezuela. No sé si es Venezuela, gente, pero sí está muy feo.
Pues voy a entregar el pez a ver qué pasa. Pues ya le busqué y no veo una forma. A ver. De cruzar para el otro lado sin burlar. Güey, bríncale, ¿no? No. Sí me parecía que había una forma de pasar, pero no es por aquí. Ok. Ay, discúlpenme, amigos. No me malentiendan, no está aburrido el juego, pero estoy cansadito. Todo el día ha estado pesado. Espérame. A lo mejor no tengo que traicionar al pez. Ah, ok, pero es que esta madre. No puedo pasar a través. Fine. No hay forma de darle la vuelta, ¿va? Pero es que si lo hubiera, olvídate. Súbete, güey. Ah, ¿qué crees, cabrón? Digo, no lo sé. Ya a lo mejor ando por donde no debería. No sé, que no se me ahogue este cabrón. No, estaría bueno. Y te come la salud del agua. Creo que voy a morir ahogado, amigos. Bueno. Pues al no haber más, creo que sí tengo que regresar al tema de... ¿Se murió? Pues sí, lo ahogué, mi estimado agente. Quería darle la vuelta para no tener que delatar al pez. Porque no estoy muy seguro de que lo haya hecho, pero pues si lo hizo, ni modo. ¿Tú qué eres, carajo? ¿Una rata calva? Ay, pues ya encontré el chingado pez. I tracked the murderer down, but he was attacked by those things prowling the back alleys. They tore him apart. It was that Innsmouther fisherman, Lewis. He was covered in your son's blood. That may have attracted the beasts. Are you certain the body is his? Beyond any doubt. Eso de barril con fuego es para calentar, parece que sí. Flesh in this scrap of cloth. It's from his jacket. ¡Ah! ¡Morfeo! ¡Qué milagro! Tanto tiempo que no vienes, bienvenido seas, gracias por acompañarnos. Some wild beasts. Something must be done about those pests. Still, justice has been served. This isn't closure, but at least I know now the story. ¿Cómo te va, sueño Morfeo? ¿Sigues trabajando día, tarde, noche? Do you think you could help me now? Yes, you've earned it. Kay, to think a newcomer barely off the boat solves a crime the police couldn't. Es que es pura canela fina aquí, mi amigo simio. Remind me, what brought you to Oakmont? I'm looking into an outbreak of Sí, así es la vida. Hay que fregarle, mi estimado, no hay de otra. Indeed. Then our goals align. This
Inexplicable hysteria has spread through Oakmont after the flood. I funded an expedition to explore recent geological activity that may be responsible. A geological expedition? I'm not sure I follow. I have reason to believe the flood and this madness have the same source. As above, so below. So I sent men to find out. Do these cases of hysteria involve shared visions as well? Since the flood, many Oakmonters have had similar nightmares. Indeed, Professor Doe, the expedition leader, complained of them herself. Professor Doe. Ruins with unnatural architecture. Profesora Massa. A sleeping giant, drowned streets, and a voice calming from the depths. Her words exactly. She proposed the expedition, desperately wanting to find the cause. You mentioned the flood. You think it's more than just a natural disaster? You weren't here, Mr. Reed. What happened defied scientific explanation. Has your expedition found anything? I do not know. Albert was part of it. His passing cannot be coincidence. Why was he alone at the port? And where are the others? You think your son was killed because the expedition uncovered something? Is it so hard to believe? I had no news for a week, then Albert, the only one I could trust, comes ashore and is killed. It does sound suspicious. Mr. Reed, I want you to find out what's going on. I expect you're as interested in the expedition's results as I am. If I'm going to look into this, I'll need to know more. Where should I start? I'll give you the address of the expedition's headquarters and a key. That's all you can tell me? Let me be clear, Reed. You do not speak to me like that again. I'm sorry, Mr. Throgmorton. I just meant the more I know, the better. I am a busy man. I funded the research, but left all preparations to Professor Doe and Albert. When you've finished, come see me at the Throgmorton family manor. It's in Old Grove. Here, I'll show you. What about my expenses? They will be reimbursed after you complete your task. And of course, you've earned some compensation for your work here at the port. I'll also include a fair advance in bullets. Bullets? The dollar lost its use here, Mr. Reed. After the flood, Oakmont returned to bottoming. Bullets mean more than bills. Algo así escuché. Bueno. Vamos a cobrar. Hook, line and sinker. Solve your first case in Oakmont. Oh. Ya soy un very big shot detective. Vamos a cobrar las balas con el otro güey. La bronca es que no voy a poder sacar a este güey de aquí, no le voy a cumplir el bartender, pero pues no se le puede dar gusto a todo el mundo. Y como no estoy seguro de que el pez haya asesinado al Alberto. Ah, que este caballo se cerró otra vez. No me va a pagar mis balas, lo hubiera entregado. You want a drink? Ya me quitaron a los polecos. Omar, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido sea, gracias por acompañarnos. Pues aquí resolviendo crímenes. God bless America. Por eso no tiene los ojos claros, o sea, blancos. Somos Lovecraftianos. Pues estamos jugando un juego basado en una novela de H.P. Lovecraft.
Robert Throckmorton ha financiado una expedición para descubrir el origen de la histeria colectiva que atenaza. ¿Es amenaza que no? Oakmont. La expedición iba a explorar el lecho marino, no lejos de la ciudad. Poco después se perdió el contacto con la expedición. Albert Throckmorton, asesinado a posteriori, fue el único superviviente conocido. Me han contratado para encontrar a cualquier otro expedicionario vivo o muerto. Throckmorton espera mi informe en su mansión de la parte sur de Oakmont. Crew of the Cyclops. Semper Fortis, brothers. Semper Fortis. Semper Fi. No sé qué es lo que hundió a Lucio César, bla bla bla, los gritos del metal, el agua, bla bla bla, lo peor, me enteré de las algas, ahogándome, el bote me ayudó, bla bla, pequeña isla, me encontraron encima, muerto de hambre, medio loco murmurando. Los oficiales dicen que nada de lo que pienso, bla 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 bla. Fine. Yo solo tengo PC y en la Switch. Fíjate que yo lo iba a comprar en la Switch, Morfeo. Pero estaba más barato aquí en el Xbox y estaba para la nueva generación con las mejoras de gráficos. Y dije, pues aquí lo compro. ¿Qué? All that we see or seem is just a dream within a dream. Really? NSN, no, USN, Charles W. Reed, 321-17-1994. Never again, they say. Láudano, eso es lo que se está tomando el güey. No matter how much of this I chug down, the visions always return. Ayuda con todas las... Mira. ¿Cuál les gusta más? ¿Forastero ligero? ¿Forastero? Gabardina, veraneante. Me gusta también mucho este, se me hace muy elegante. Señor Reed, es usted uno de los raros ejemplos de los hombres que han tratado con la humanidad a uno de los míos. Siento que usted desea esta deuda con usted. Tómese esto como una advertencia de un amigo. ¡Corra! Salve la vida y abandone este droch de ciudad en las profundidades. No escarben sus secretos porque no merece la pena. Aquí no queda nada bueno. Creo que lo podrá encontrar en modo de huir. Por favor, hágame caso. Louis Flynn. Alias el cabeza de pescado. Bueno, aquí no pasa nada. Nota del señor Van de Vergo. Señor Reed, parece que se ha esforzado en exceso durante su investigación para el señor Throckmorton. Perdone mi atrevimiento, pero le he llevado al Devil's Reef mientras estaba inconsciente. Por favor, tenga más cuidado en el futuro. No siempre estaré allí para salvarle. Johannes Van de Vergo. Pues mientras el señor Van de Vergo no me haya dado un regalito, todo me parece bien. Dos resortes, casquillos y metralla. Supongo que eventualmente tendré que crear mi armamento. Makes this place feel more like home. I miss Boston already. I miss Boston. Y este güey así se mete a los cuartos y empieza a saquear lo que hay adentro. Tenga cuidado, señor Archer. Le he visto arrastrando cosas a su habitación. Tenga cuidado con el suelo, le haré pagar por cualquier arañazo que dé. The door won't budge. Órale, el señor Archer arrastra cosas. ¿Está tomando Jägermeister? No. Está tomando Láudano. Everything's close. Close. En la Switch se ve pasable. Fíjate que sí vi los gráficos del Switch y me convencían mucho para hacer la Switch. Pero te digo que unos... You're awake. Gotta tell you though, mister. You wanna stay on here, you stop making all that noise. ¿Qué ruido? Noise?
What noise are you talking about? I expect my guests to be respectable. Moans, chanting, all that kind of thing. It stops, all right? Got any proof it Qué was me? bonita camisa, el tejido está chido. Could have been one of my neighbors. I slept like a rock. I didn't hear a thing. That's exactly what a newcomer would say. Your neighbors are respectable people and would never do such a thing. Don't think your yellow-clad patron means you get away with everything. Not exactly friendly with your guests. Are we the ones keeping you in business? All these newcomers after the flood, they're stark raving mad. What do you mean? You can't imagine the crazy notes and books I find after they move out. Only thing they're good for is lighting the kitchen stove. Can I have a look? I knew it. I tell you, no one sane would be interested. And you want to take a look? Well, Como Steven Spielberg o algo así. Take what you wish. Gracias. I'm watching you, newcomer. Viejo amargado. Nota sobre las señales de los mendigos. Darren, creo que por fin le voy a encontrar sentido a esto. Los lugareños usan ciertos símbolos para marcar lugares especiales. Ah, esos son los símbolos que he visto yo. Como bien sabes, lo que he podido saber es que una costumbre que viene de mucho antes, que es una costumbre mucho antes que viene de la inundación. Es como las señales de los mendigos de toda América. He conseguido averiguar el significado de algunos de los símbolos. Habrás visto que tiene forma de H, ok. Significa que la casa está habitada. Ok. El que aparece una rejilla marca alijos ocultos de cosas útiles. Los que tienen forma de B son para zonas peligrosas rodeadas de barricadas. Dicen que ahí se consigue un buen botín. El que aún no he descifrado es el que tiene forma de espiral. Prueba tú. Si ves el de la cruz y las 3K, prepara el arma. Ok. Este no tenía símbolo, pero ya me lo saqué. Ajá. Mi querido Víctor, ¿cómo te está tratando Oakmont? Si necesitas ayuda, los Blackwood estarán encantados de prestártela. Los Blackwood son los peces. Lo he arreglado. En cuanto a tu pregunta, no sé a dónde fue Robert. Por desgracia, solo que no sé, quedó en Innsmouth. A lo mejor hay esperanzas de que no perecer ir en esa maldita redada. Cuida bien del hotel, por favor. Muchos de nuestros familiares están interesados en la propiedad. Tía Porsche. Tía Porsche, cabeza de pescado. Ah, soy un güey bien desmadroso. Me paro en la barra del bar a bailar. Burbanks Ice Cream and Soda. Viaje rápido, Devil's Free. En la parte sur de Old Grove. Ok, supongo que estas son como misiones. Mostrar en el mapa. Old Grove, aquí es. O sea, donde estoy para arriba. No, pues wow.
Pinche motor fuera de borda, no te vayas a matar, cabrón. Por aquí derecho. Hasta donde tope y luego a la derecha. ¿Qué hace aquí Abraham Lincoln? ¿Estás bien, amigo? Anda, cabrón, Poseidón. Ah, no, es Poseidona. Todavía para arriba. ¿Qué es esto, cabrón? Ciudad rarísima. Se ven bien las cosas allá a lo lejos, ¿eh? No se ve que tengan aliasing. Me imagino que dejaron de tener gasolina, por eso hay tanto carro tirado. ¿El servicio postal qué tal funciona? Va a estar igual de malo que diario, ¿no? No hay nada, por cierto, allá adentro. Y aparte de robarse el correo, digo, es un delito, no sé aquí, pero... ¿El gabacho de veras? ¿Están peleando en cámara lenta, güeyes? Gente rara. Hola, señorito. Ah, por eso decía que eran ínsulas. Ay, le tienes que hacer para adelante para que se mueva el chingado motor este. Fuera de borda. Ay, ay, ay. Ya llegué. ¿Tenía que venir aquí? No. Creo que la cagué. En el cruce de Asher Road y Hubert Dave. Asher Road. ¿Dónde dijo que estaba? Coverside. Norte de Coverside, ok. Asher Road. Es esta. Hubert Dave, ok. No, como peligro, güey. Ahora sí ya sé a dónde voy. Houston, tenemos un problema. La pinche lancha no se me va a mover a ningún lado. ¡Ah! Está atascada la lancha. Creo que no me tenía que haber metido ahí, Omar. Voy a tener que hacer un poco más de trabajo para acá arriba y ver si puedo dispanear el bote. Yéndome unos cuantos bloques para acá para... Ah, ¿sabes qué voy a hacer? Ya. Voy a hablar con los Tangamortons. ¡Hijo! ¿Qué le hizo el señor Tangamorton? I'm not in the mood for chit-chat, Mr. Reed. Pues al Averno. In memoriam.
Albert Throckmorton, hijo del respetado Robert Throckmorton y descendiente de un robusto linaje, falleció el martes en el puerto de Oakmont a los 25 años. Lloramos tan temprana pérdida, pero celebramos el modo en que vivió. La familia Throckmorton aprecia muchas palabras de consuelo, bla, 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 bla. The mortician has touched him up well. Sí, se parece a Michael Jackson, cabrón. Really? ¿Falló nuestro motor fuera de borda? Sí, Omar. Voy a ver qué le saqueó a la casa de los ricachones a estos. Ya estoy aquí arriba. Algo tienen que tener de valor, ¿no creen? The door won't budge. Pues todo lo tienen bien guardado. Aparte, se ve muy grande la casa como para estar tan pinche por adentro y con tan poquitos cuartos, ¿no? Este es el basement. Vamos a ver qué hay de este lado. Nada. Digo, para ser tan ricos viven muy miserablemente. Chingado. Marco no se reseteó. No hay un botón que me saque de aquí. No lo podré empujar. Para ser tan ricos viven mejor. Viven muy miserablemente. Pues sí. ¡Ajá! Ya descargué el pinche bote caro. Pues que yo conozco gente muy rica que vive miserablemente, literal. No gastan absolutamente nada. Entonces, por eso lo decía, mi estimado Kevin. Ya están agarrando más otra vez esos pinches caquitos. A ver, chompiras, ya dejen paz al mendigo botija. Asher and Reed. Oh, don't do that again, please. Almost there. Men finest clothing. No. Ya se me pasó. A ver. Asher Road and Hubert Dave. Aquí es la esquina de Asher. Hubert. ¿Dónde llevan los audífonos, güey? No jales el cable, Bumba. No seas mendigo. Guess I don't need the key. You guess right. Los buzos con síndrome de descompresión pueden sufrir numerosos síntomas que van desde el dolor, dificultad de movimiento y náuseas a vómitos o desorientación. Pueden ocurrir síntomas agudos en los 10 primeros minutos después de emerger, que van desde parálisis, insensibilidad, ceguera, sordera o mareos hasta convulsiones, confusión o problemas de habla. La parálisis y la insensibilidad pueden afectar a varias partes del cuerpo al mismo tiempo. Someone smashed it beyond repair. I see. Ya no trae la mochilita, sigue corriendo como Boy Scout el güey. Al hijo. Pólvora. Para arriba que no. Pólvora y castillos. A ver, aquí hay algo.
Can't say I ever saw another shell like it. Ni yo. ¿Cómo protegerse? Según nuestros datos, los lugares con actividad paranormal tienen una influencia fuerte y anteriormente no identificada sobre la mente humana. Hemos preparado una lista de soluciones incluyendo prácticas de meditación y la provisión de sedantes para prevenir casos de locura entre los miembros de la expedición. Okay. Recomiendo encarecidamente descartar los encantos, amuletos o símbolos religiosos que no sirven de nada y aplicar estos métodos de protección probados por la ciencia H-Dog. La doctora Massa. Alcohol. These samples glitter in a weird way. I wonder where they came from. L. Sullivan and B. Morgan. Pescadores locales informan de numerosas burbujas grandes y de una peste insoportable que emanan del fondo del mar. Le compré a Jay Harvey una muestra de una sustancia extraña que flotaba en el mar. Afirma que la halló entre un montón de peces muertos y deformes. Se llevaron los peces para analizarlos. Varios lugareños hablan de una roca que se alzó del lecho marino e hizo que la niebla brille con distintos colores. Los testigos se sintieron enfermos y mareados durante 2 o 3 días a partir del incidente. L.P. Stern sufrió quemaduras graves al retirar con el cincel parte de la roca en su sótano. Se han tomado muestras para analizarlas. Map of Cape Cod. It looks like there was something here, but it's been erased. La Facultad de Antropología de la Universidad de Oakmont da la bienvenida a la más reciente adhesión a sus filas, la profesora Harriet Dog. Sus brillantes descubrimientos sobre el origen de las tribus Inuit han añadido una página nueva al libro de la historia de la humanidad. Ahora la profesora Dog se embarcará en una nueva expedición para, con fortuna, arrojar luz sobre el origen de la inundación y, así, quizá también sobre aquello que aún está por venir. Map of Cape Cod. It looks like there was something here, but it's been erased. Tengo que ir a buscar el sótano de alguien. I guess. ¿Qué chingados es esto? ¿Como anguilas? Wow. Are a few damp papers all that's left of the expedition? Are a few damp papers all that's left of the expedition? Vamos a ver el recorrido con el sentido arácnido del compa este. ¡Ah, no seas mamón, güey! Vengan, güeyes, aquí los espero. ¿Qué pedo, cabrón? Me sacaron un ítem. ¿Me las aluciné? Seas mamón, güey. Pues del diablo. Entregar los siguientes art Grimhaven Bay el viernes como tarde. Trajes de buzo MKB6, bombonas de aire y válvulas, latas de comida 18, efectos personales, cajas con los nombres, equipamiento de cajas, NOAA, mangueras de aire, puesto de telefonía, cableado, generador, bla 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 bla.
época. No, pues si me acuerdo en qué está basado, mi estimado Mari. No les voy a poner ningunos chingadazos, eran 2. O sea, este juego... ¡Ajá! ¡Espérame! ¡Ah, qué la ve! ¡Pinche viejo! Voy a poner unos putazos, ¿eh? De ahí arriba el viejo cabrón. Se manchó el ruco, me dio 2 balazos a mansalva. Y ya la gente no tiene ni honor, ni de, oye, te voy a dar unos balazos, vamos chingadas. Nah. Oh, que la verdura. Pinche peste, voy a partir la madre, cabrón. Ya estuvo bueno, perro. Órale. Okay. Me partió la madre a miel. Porque tenía 2 disparos de ventaja, ¿eh? Lo que no sé es, ¿te deja donde estabas? Yo ya 2 veces que me parte... Bueno, la primera vez me ahogué yo. La segunda vez me partió mi madre un cara de pescado. ¿Cómo les dicen? Se me olvidó el nombre. Lantern, no sé cómo dice. Asher, ahí derecho. Eres pez muerto, hijo de la chingada. Grab the papers, smash the rest. We don't have time to pick it. Stand back. Ay, fatah. Me fe ay regach. Ay, dagon. Pedo con esta gente, güey. Ah, te decía Omar, este juego no es tanto de enfrentarse, sino de correrle a las cosas. Y sí, sé que está basado en H.P. Lovecraft, pues, pero... Burn it all. Make sure you get the adverts. Time to figure this out. We don't have time to pick it. Oh. Grab the papers. Ah, pinche pez culebro. Hasta a ver, no. 3. Burn it all. Make sure you get the adverts. Madre pendejo. Ay, no mames. ¡Órale, culero! Te dije. No me toques, ando chido, cabrón. Te dije. Yo no ocupo muchas balas para romper tu madre, güey. Nomás con una. Una. We don't have time to pick it. Stand back. Grab the papers. Smash the rest. 2. 3. Ay, fatah. Me fe ay. Burn it all. Make sure you get the adverts.
Several men broke into the expedition headquarters. What they didn't smash, they burned. The archives, even the newspapers. ¿Qué pedo con ese mono flotando ahí, cabrón? Innsmouthianos son. Innsmouth. Destrozado la central de la expedición, han quemado todos los... Grimhaven Bay en Oakmont. Sí. Sí está muy bizarro, Mar. El Oakmont Chronicle. Para allá es el Oakmont Chronicle. Con el Y. La movilidad bien, tipo tanque. Digo, pero nada de quejarse. O sea, ¿es mejor que Resident Evil los primeros? Sí. El apuntado está chido. Se apunta rápido y se mueve bien la mira. Bueno, un poquito lento, pero... Pues ya viste, al pez me lo eché rápido. Supongo que ese es el Oakmont Chronicle. The old papers are by the door. Take them and stop bothering me already. I think you've got me confused with someone else. Aren't you a newcomer? Sí. Help me out here. What's the connection between newcomers and old newspapers? It's cold sleeping in the street, and they come to collect the old newspapers for war. Ah, pero yo no. Yeah, I guess I am a newcomer. Charles Reed, private investigator. And I also need your old newspapers, the archive, to be exact. Ah, so you're the one who cracked the Albert Throgmorton murder case. Mm-hmm. Nice work. I'm Helen Bland. Say, can you do me a favor? Depende del favor. Give me an exclusive interview. You won't regret it. The Oakmont Chronicle is the best newspaper for No miles lo around. dudo. All right, I'll be sure to make some time for you, Miss Bland. Me aseguré de hacerle un hueco. See you later. Me aseguraré de hacerle un hueco. Bueno. Buena respuesta, detective. Toda la gente aquí tiene el mismo disgusto por lavar el baño. Archivo del periódico. What? Expedición desaparecida. Robert Throckmorton ha financiado. Puta madre. Ok. Periodo. Robert Throckmorton ha financiado una expedición, bla bla bla. Poco después se perdió el contacto con la expedición. El único superviviente conocido me han contratado para encontrar a cualquier otro.
¿Y ahora qué? Pues no entendí. Mira, todavía escriben a máquina de escribir. Obvio, ¿no? Estos son los 1900 y algo. Anda, cabrón, alguien se estaba besando con alguien. Un simio con alguien se estaba besando. A no ser que hombres y mujeres simios se vean iguales. Dos simios se estaban besando, ¿eh? Es bueno llevarse cosas de aquí. Vamos al tercer piso a ver qué nos encontramos. Ay Dios, ¿qué, Omar? Que te imprenta. Pues lo único con lo que puedo interactuar es con esa madre de abajo con la mesa, pero no hay un botón o no sé cuál es el botón que lo activa. No en el estómago como los sneakers, le va a hacer un hueco. Ah. El archivo de la expedición se ha perdido, pero aún tengo pistas que puedo seguir. Partieron de la ciudad en un carguero desde Greenhaven Bay en Oakmont Chronicle. Tiene que haber noticias. Ok. Espérame tantito, a ver. Encontrar el anuncio del periódico. ¿Y dónde chingados lo encuentro? ¿Dónde dijiste que estaban los periódicos, mamacita? See you later. Selecciona 3 términos de búsqueda. LS seleccionar. Ah, ok, a ver. Entonces este ya está ligado aquí. Asalto a la central. Varios hombres con el síndrome de Innsmouth irrumpieron en la central de la expedición y destruyeron todo lo que pillaron. Quemaron la mayoría de los archivos. Entonces va a ser... personas. ¿Tiene ojos de desvelado? Sí. Varios hombres con el síndrome de Innsmouth irrumpieron en la central de la expedición y destruyeron todo lo que pillaron. Ya no entendí, cabrón.
Noticias o anuncios recientes sobre el carguero. Luego entro acá, ok. No le entiendo esta madre. Hay que desbloquearla de alguna forma porque es esta la que tiene aquí el librito. ¿Y ahora? I don't get it. Encontrar anuncio del periódico. Sí, pero ¿dónde chingados está el periódico? Todos estos que están aquí afuera, no los puedo leer. No, algo me falta. Bueno. Vamos a cerrar con la entrevista con esta morra ya para terminar el día de hoy. I got some time now if you're ready. Oh, absolutely. We know that you're the private eye who solved the case, but tell our readers something more about yourself. I'm a former Navy diver. Served on the USS Cyclops, and well, after the war, I found myself in Boston. I've been a private eye ever since. Oh, a brave sailor. Well, I imagine you'll get accustomed to local life easily. We have plenty of water around here. Maybe we'll have the chance to work together later. Who knows? And now the big question. Why are you here? What brought you to Oakmont? Es que tengo unos sueños raros. I've been investigating disappearances all around Massachusetts. The missing people all seem to have ended up here for some reason. The mystery of the newcomers. And you want to know why they're here? Well, they aren't very forthcoming about it. And it doesn't help that most of them aren't thinking straight, to put it mildly. I think that's enough for now. I can't give the readers too much all at once. Thank you for your interview, Mr. Reed. My pleasure. Ándale. Maybe I'll do something interesting enough to make the papers again. You never know. See you later. Habla como el Jerry Rig Everything. I'll see you around. No entiendo cómo funciona esta madre. Hay que atinarle a algo tarde que temprano, ¿no? Noticias recientes sobre el carguero. Pues sabrá Dios. Hasta aquí lo vamos a dejar y vamos a continuar el siguiente martes, porque acuérdense que este juego es mientras llega The Legend of Zelda, The Tears of the Kingdom, que ya lo tenemos pedido. Ojalá que nos lo entreguen a tiempo para salir el día 14 de mayo por él. Vamos a cambiar de pantalla. Bueno amigos, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a la gente, gracias a Omar, gracias a Kevin, gracias a Sueño Morfeo. Sueño Morfeo, tenía mucho que no venías, me dio gusto verte, saludarte. Y muy buenas las participaciones tanto de Kevin como de la gente. Y bueno amigos, pues ahora sí, de mi parte sería todo. Gracias a los de la plataforma morada, gracias a los de la plataforma roja. Y nos vemos en la
siguiente transmisión. Cuídense mucho, jueguen bonito. Hasta luego.